¿Luffy resistiría a los puñetazos de Saitama con su elasticidad? La elasticidad de Luffy ha sido una carta bajo la manga en muchas peleas. Gracias a ella, Luffy resistió los ataques de enemigos poderosos sin salir lastimado, siempre absorbiendo el impacto. ¿Pero sería capaz de resistir un puñetazo de Saitama? Vamos a averiguarlo. Hola chicos, cuando hablamos de Saitama, tenemos que considerar que el tipo tiene varios niveles de puñetazos. Por lo tanto, en este análisis, solo usaré sus puñetazos más simples. Puede que estés pensando que Luffy no tiene ninguna posibilidad contra Saitama, pero espera, analicemos al sombrero de paja primero, a través de los golpes que ha recibido en One Piece. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like para apoyarnos. ¡Vamos allá! Así que, aquí está la cosa. La gente sobreestima las habilidades de Luffy, especialmente su elasticidad corporal, que obtuvo al comer la Gomu Gomu no Mi y convertirse en el hombre de goma. Su elasticidad es capaz de absorber la mayoría de los golpes físicos que recibe. En la primera pelea de Luffy contra Alvida, al principio de One Piece, absorbió con una sonrisa en su rostro la golpiza que Alvida le dio en la cabeza. Las balas en One Piece tampoco pueden dañar a Luffy. Son esas balas redondas, al igual que las balas de cañón, que tampoco lastiman a Luffy si no explotan. Rebotan. Estas son las ventajas, digamos, defensivas que tiene Luffy en relación con su poder. Como mínimo, sin tener que usar ninguna técnica o su propio haki. Por ser de goma, no siente daño físico a menos que sea algo afilado que pueda cortarlo. Contra Crocodile, Arlong y el Capitán Kuro, por ejemplo, Luffy tuvo problemas debido a las armas y ataques afilados de sus oponentes. Esta es una debilidad que su habilidad de goma no cubre. Es tan peligrosa como lo sería para un humano común. Ahora, si nos centramos solo en puñetazos, patadas y golpes en general, en este caso, Luffy sale bien, porque realmente no resulta herido. Un claro ejemplo de esto es cuando recibió un puñetazo a quemarropa de Gecko Moria, quien en esta pelea contra Luffy había absorbido el poder de 1000 sombras. Moria solo tenía el poder para partir la isla por la mitad, y sin embargo, Luffy se levantó después de ser aplastado por él. Otro ejemplo fue el puñetazo que recibió en Dressrosa de Hashirudin, ese gigante de Elbaf. Chicos, prácticamente fue aplastado contra el suelo. Aún así, ni siquiera necesitó usar haki. Su poder de goma solo resistió el golpe. Sin embargo, todo tiene un límite. La elasticidad de Luffy ha sido puesta a prueba por él mismo cuando intentó escapar de la prisión de Big Mom rompiéndose sus propios brazos. Fue claro entonces que tiene un límite en cuanto a cuánto puede estirarse, lo cual era de esperar. Por supuesto es algo absurdo, pero aún así, Luffy estiró tanto su brazo que se podía escuchar cómo se rasgaba la goma. Solo no perdió sus brazos porque terminó resbalándose. Sin mencionar la pelea contra Lucci, que no mencioné antes porque muchos todavía creen que incluso en ese momento Luffy podría haber estado usando haki. Aún así, causó daño a Luffy durante la batalla y se podía ver en la cara del sombrero de paja que sentía los golpes que recibió. Si le ponemos una capa de haki de armamento a Luffy, resistirá mucho más de lo que su cuerpo de goma solo puede manejar, lo que ni siquiera estuvo cerca de ser suficiente para enfrentar a Kaido en su primer encuentro. Bueno, allí es más una cuestión de haki, y se desvía de nuestra pregunta inicial, pero lo que quiero decir es que Luffy tiene límites físicos en relación con la goma, e incluso con la mejora del haki, es totalmente anulada por otros usuarios de haki. Así que lo que queda es solo el haki de armamento, y la resistencia de la goma ni siquiera se considera más, así que la pregunta es, ¿el puñetazo de Saitama supera los límites de resistencia y elasticidad del cuerpo de Luffy? Hombre, creo que ni siquiera tenemos que discutir esto, ¿verdad? Sé que contra golpes físicos Luffy lo hace bien, pero los golpes de Saitama van mucho más allá de un simple puñetazo. Si Luffy tiene una debilidad contra cualquier cosa que pueda perforarlo o cortarlo, está claro que un puñetazo con la fuerza y la velocidad de Saitama lo atravesaría.